Muchas gracias por continuar con nosotros en Solidaristas Learning. Para continuar con nuestro programa y analizar en conjunto todos los aspectos relacionados con asambleas virtuales, contamos hoy en nuestro set con la participación de don Kendall Ruiz, quien es socio director de Acelecom Abogados. Y también con nosotros hoy Alejandra Peña, quien es coordinadora y asociada senior de Acelecom Abogados, quienes son juntos corredactores del libro de la Ley de Asociaciones Solidaristas y sus reglamentos comentados. Sin más, pues muy buenas tardes Alejandra, muy buenas tardes don Kendall. Gracias por acompañarnos el día de hoy y explicarnos sobre este valioso tema. Adelante. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven el día de hoy. Bueno, buenas tardes, Alejandra, también. Para nosotros es un placer y un privilegio. Agradecemos a Cuarzo y a todo su equipo administrativo que nos ha permitido estar hoy conversando de un tema que, Alejandra, nos genera como muchas preguntas, que son justamente las asambleas y sesiones de junta de manera virtual. Y quería tal vez yo arrancar con cosas que hemos tenido inclusive esta semana. Esta semana nos han hecho un montón de preguntas sobre las asambleas de sesiones virtuales y tal vez para que las personas más o menos se familiaricen con esto, como cuáles son las preguntas más frecuentes que te han hecho esta semana, como para que también vayamos viendo las que yo también he recibido. Bueno, en primer lugar hay un antes y un después de la pandemia. Yo creo que va a coincidir con esto que opino. Antes nosotros veíamos a las asambleas y sesiones de juntas virtuales muy lejos y muy pocas asociaciones solidaristas lo manejaban. Sin embargo, la misma pandemia provocó la necesidad y obligó a las asociaciones solidaristas y a las juntas directivas a empezar a implementar estos medios virtuales para sus reuniones. Sin embargo, uno creería que ya en este periodo, podemos decir post-pandemia, se han superado ciertos temas y preguntas, ¿verdad? Pero inclusive en una charla que teníamos esta semana, nos preguntaban cosas como, por ejemplo, ¿qué podían hacer si tenían que darle las computadoras a los asociados para que pudieran enlazarse a la asamblea virtual, o si tenían que darle los dispositivos, o si era obligación de la misma asociación solidarista? Son preguntas muy frecuentes. O por ejemplo, ¿cómo hacen para enlazarse los asociados y si antes llegaban y firmaban, cómo pueden ahora enlazarse virtualmente y que sea legal? Porque eso es muy importante. Entonces acá vamos a traer varios comentarios fruto de la experiencia que hemos vivido con N cantidad de asambleas y sesiones de junta directiva virtual y algunos tips que ustedes pueden tomar en cuenta. Sí, bueno, para que tal vez los que no saben, nosotros hemos estado con al menos, por lo menos su servidor, más de 400 asambleas virtuales, Alejandra más de 100, y me ha correspondido moderar tanto presenciales como virtuales. ¿Y cuál es el gran tema que hay acá? En pantalla están viendo una frase, y estas frases son parte de la exposición que tenemos hoy, que es: la tecnología nos da facilidades que disminuyen las barreras del tiempo y la distancia, número uno. Y otra que es de Henry Ford, que dice: el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. ¿Qué sucede? Justamente como acaba de decir Alejandra, la pandemia vino a acelerar todos los procesos. Si ustedes me preguntan a mí, antes de que se diera la pandemia, ya nosotros habíamos hablado con distintas organizaciones sobre las sesiones virtuales de junta directiva. Pero, ¿qué pasó con esto? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió después? Entonces vamos a ir viendo un poco, o poco a poco, un avance con respecto a esto. Entonces, bien, hay un tema que es que la virtualización no es nuevo para Costa Rica. De hecho, les tengo un dato curioso, y es que Costa Rica es de los pocos países en Latinoamérica que ya desde hacía más o menos 15 años ya había hablado de sesiones virtuales o telepresencia. ¿Qué pasa? Que eso lo ignoramos, inclusive comparando con países como España, Argentina, entre otros. ¿Qué sucede? En pantalla lo que están viendo ustedes es algo muy particular, y es que hay distintas directrices y demás, pero hay una en particular que ustedes ven por ahí, que es de la Procuraduría General de la República, que es del año 2007. Y nosotros tenemos ciertas reservas con respecto a este pronunciamiento que hizo la Procuraduría, porque decía que era algo excepcional. Y ojo, ese excepcional se mantuvo a través del tiempo hasta que hace como un mes aproximadamente. Esto está muy fresco, así que les traemos material bastante novedoso, ¿verdad? Y precisamente yo creo que es parte de conversar sobre estos asuntos. Por eso felicito que hayan este tipo de programas que hablen sobre tecnología, porque precisamente se hace un impulso para que la misma legislación, los mismos órganos que regulan todos estos aspectos puedan pronunciarse ya en un medio más moderno, ¿verdad? Hablando ya de que esto es una realidad.
Hay distintos pronunciamientos que vamos a ir desmenuzando, eso está nada más en pantalla. Cuando hablamos de TICs, por aquello, antes de seguir, referimos a tecnologías de la información y comunicación. Pero hay otro aspecto importante, que hubo un proyecto de ley que vamos a ampliar durante la pandemia, que no pasó, pero que es la base y tiene muchos elementos que sirven para que cuando usted haga su sesión de junta directiva o asamblea tenga algunos elementos que nos pueden funcionar. Entonces, voy a hablar, Alejandra es experta en temas de tecnología, entonces yo me voy a quedar con el número 1 y Alejandra va a explicar el 3, el 2 y el 3 y yo el 4, el Código Procesal Civil, pero arranco con el de la Procuraduría a nivel histórico para que como que sepan. La Procuraduría General de la República en el año 2007 le llegó una pregunta donde le decían, mira, nosotros podemos tener telepresencia o llamadas telefónicas para sesionar. Entonces la Procuraduría General de la República dijo, mira, sí, siempre que se cumplan 3 principios, que son el de simultaneidad, interactividad e integralidad. No lo dijo expresamente, pero eso lo acogió luego el Registro Nacional en una circular y luego una directriz para tener ciertos elementos en particulares. Y acá es donde ya Alejandra nos empieza a dar algunos insumos importantes en tecnología, porque desde el año 2005 tenemos la ley 8454, que es de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. ¿Cómo juega un rol eso importante? Bueno, pareciera que esto es bastante novedoso, pero en realidad desde el 2005 tenemos una ley de firma digital que introduce un principio que yo creo que es rector en contratación electrónica, comercio electrónico, asambleas virtuales, todo el tema de virtualidad, que es la equivalencia funcional. Básicamente, en palabras sencillas, la equivalencia funcional es que todos aquellos medios electrónicos o las manifestaciones por medios electrónicos tienen la misma validez que las hechas por medios físicos. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados a ver papel como medio materializable de consentimiento para todo. Entonces, si vemos un documento firmado de puño y letra, confiamos en ese documento, pero si lo vemos con una señal equivalente, no confiamos. Si vemos una asamblea que están todos reunidos, confiamos en eso, pero si se hace todo en forma virtual, como que se desconfía un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que esta legislación le da ese valor equivalente. Entonces, no solamente existe la firma digital certificada. La firma digital certificada, como ustedes podrán haberlo visto en alguna ocasión, es la tarjeta blanca, que es el Banco Central de Costa Rica, de momento, el ente certificador que valida ese certificado, esa firma digital certificada, así se llama la ley. Pero también existen otras firmas digitales que son como conjuntos de datos que identifican a las personas y que se pueden utilizar para manifestar el consentimiento. Vámonos a las asociaciones solidaristas. Antes, cuando llegaba una persona y se registraba, entraba al local, firmaba una lista y así se daban cuenta que estuvo presente. Pero es que ahora la tecnología ha avanzado muchísimo y hay muchas maneras de poder demostrar quién estuvo presente, inclusive por cuánto tiempo estuvo presente. Nosotros hemos utilizado varias plataformas y actualmente el requisito que pide el Departamento de Organizaciones Sociales es el maestro de asociados. Eso se descarga y se le presenta firmado por presidente y secretario con la fecha y listo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, para que las personas ingresen y se registren, perfectamente pueden establecerse dentro de las mismas plataformas mecanismos de seguridad y de debida identificación para asegurarnos que es el asociado el que va a estar presente en la asamblea. Pero vemos que no es solamente necesario la firma de puño y letra para poder solventar estos requisitos. Sí, y es que lo que sucede que cuando estamos en la presencialidad, hemos estado en asambleas de miles de personas y decíamos, levante la mano, y ya con la mano levantada, ya eso era la asamblea, y uno decía, claro, ese voto cuenta. Pero en realidad contaba, porque Mauricio podía levantar la mano una vez y volvían a votar otro punto y lo volvía a levantar. ¿Cómo controlaban que Mauricio levantó la mano 2 veces? La tecnología vino a ayudar de una u otra manera a controlar ese tema. Inclusive, el Código Procesal Civil costarricense tuvo una reforma en el año 2018, vino a derogar el Código Procesal Civil anterior del año 1990. Y en el artículo 41.2.6, de hecho en el 41, si ustedes quieren anotar ahí, en el 41 se van a encontrar todo lo que son medios de prueba. Y van a encontrar 2 cosas de las que Alejandra acaba de mencionar. Número 1 es medios científicos y tecnológicos. O sea, si usted tiene algún medio científico y tecnológico que pruebe cómo se llevó a cabo la asamblea, que la persona participó, que votó, que se registró, y de igual manera
tiene otra por ahí que establece cualquier otro no prohibido. ¿Qué significa no prohibido? Que cumpla los requisitos materiales, que sea pertinente, útil, idóneo para fines de un proceso. Entonces, ojo por ahí. Vamos a seguir hablando de este tema y ya vamos a ir dando otros datos históricos. Año 2018, la pandemia no había llegado. La pandemia no había llegado y el Registro Nacional es el primer ente en Costa Rica que genera 3 requisitos para la celebración de asambleas. Había un problema porque establecía la simultaneidad, interactividad e integralidad. Entonces todo el mundo se quedaba con esos. De hecho, a la fecha mucha gente cree que eso es simultáneo, es que se toman las decisiones en conjunto en ese momento, interactivo es que puedan intercambiar de manera sincrónica todo esto, y la integralidad es que también haya intercambio de imagen y audio. Pero bueno, ahí quedaron solo esos puntos, pero uno se fabrica, y de hecho cuando escribí yo la tesis doctoral enfocada en asambleas de sesiones virtuales, yo decía, ¿y eso es suficiente? En realidad eso lo es. Viene el 2020. El 2020 tuvimos la dicha de poder conversar a través del mismo Colegio de Abogados con el Registro Nacional y decirles, esa circular está mal, porque te exigía que el notario tenía que dar fe de que se habían cumplido estos principios y demás, pero en el 2020 dicen no, no es obligatorio, quien tiene que dar fe es la Junta Directiva. Y luego tenemos el proyecto de ley 22.111 durante pandemia, esa circular es del 2018, la directriz es del 2020, y en el 2020 también se da que se permitía celebrar ciertas asambleas o ciertas sesiones cumpliendo algunos requisitos, que y ahí se venía viendo la identificación que mencionaba Alejandra, venía también mencionando el tema de la accesibilidad, el tema del voto y otras cosas más, porque ¿cómo contamos este voto? Entonces, les preparamos, ahí sí Mauricio me ayuda a ponerles en pantalla una lista, que ustedes vieron 3, ¿verdad? Y son las que el mismo Ministerio de Trabajo ha emitido, porque en el 2020 el Ministerio de Trabajo, en marzo, como ustedes vieron también en pantalla hace un ratito, un montón de circulares y criterios, había dicho, sí, simultaneidad, interactividad, integralidad, pero Alejandra, nos encontramos toda una lista donde no solamente son 3 elementos, sino que son más elementos que tenemos que tener presentes en las asambleas. Uno es autonomía de la voluntad, significa que yo puedo celebrar asambleas y sesiones de junta directiva siempre y cuando la ley no me lo prohíba. Y ahorita casi que estamos haciéndoles spoiler porque nos vamos a referir a esto. Sobre equivalencia funcional, entonces Alejandra, como para que la gente vaya entendiendo un poco esto, para luego pasar a la otra diapositiva, pero para que se acuerden de este tema. Básicamente es que todo aquello que se puede hacer también en forma presencial, si se hace por medios electrónicos, por ejemplo las asambleas virtuales, la firma de documentos electrónicos, tiene un valor equivalente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que tener ciertos mecanismos de seguridad, pero esto es una recomendación para todos aquellas asociaciones solidaristas que nos escuchan, tanto para sesiones de junta directiva como para asambleas virtuales, que es también, bueno, me estoy adelantando a otros principios, pero lo que quiero dejar claro es que se puede hacer todo esto siempre y cuando también no dejen de lado lo que indica la ley en ciertas cuestiones también formales, que ya vamos a esa parte. Alex, te hago una pregunta. Si yo vengo y en el estatuto pongo, va a ser únicamente en una plataforma determinada, ¿eso está bien? Ok, hay un principio que es el de neutralidad tecnológica, que lo tienen por ahí en pantalla, que básicamente lo que intenta es no discriminar entre tecnologías. Y ahorita estamos hablando de, por ejemplo, videollamada, pero en cuestión de unos años o meses me atrevo a decir que hasta realidad virtual pueden haber muchísimas plataformas y la tecnología avanza muchísimo más que el derecho. Sí. Y que inclusive porque a veces a mí me dicen, Alejandra, pero es que ¿qué dice la ley de asociaciones solidaristas respecto a eso que usted me está diciendo de asambleas virtuales? Nah. Cuando se creó la ley de asociaciones solidaristas yo le decía, no existía WhatsApp, no existían un montón de plataformas que ahorita lo vemos ni pensamos que las íbamos a necesitar como ahora. Entonces, lo que dan son elementos generales, pero recuerden, asociaciones solidaristas, que sus estatutos y reglamentación van a dictar ciertos parámetros que no están en la ley. Sí, muy bien. Voy a ir como más detallado el tema de la simultaneidad y neutralidad tecnológica e integralidad. Son aspectos que sí tienen que estar en las sesiones de junta. No es como que yo nada más grabo la sesión y la gente me está viendo grabado y entonces ahí ya simplemente nada más llegan a votar. No, va más allá, trasciende y es algo súper importante a tener en consideración. Entonces, un aspecto importante también que tenemos que considerar es que la colegialidad, deliberativa y autenticación. Esto se los voy a resumir porque quiero llegar a la parte de los criterios actuales. Porque voy a hacer el pequeño comercial. Un comunicado
que decía que luego del levantamiento del decreto de emergencia nacional no se podían celebrar asambleas de sesiones virtuales. No, inclusive que podían no ser válidas las sesiones de junta directiva que se dieran posterior al levantamiento de la emergencia nacional. Y eso pues causó un poco de angustia en muchas asociaciones que seguían celebrando sesiones de junta directiva y asambleas virtuales. Y de una vez les digo, no, eso no opera así. Y el decreto de la emergencia nacional nada tiene que ver con las sesiones virtuales de junta directiva o asambleas virtuales. Nada tiene que ver, porque inclusive si ya desde antes, desde el 2018, hecho el primer criterio que se emite con respecto a sesiones virtuales, en el 2018 fue tramitado por nosotros. Entonces, y manejamos muy bien este tema. Y entonces lo que queremos es que tengan claro que logramos inclusive que el Ministerio de Trabajo nos emitiera un criterio, que Alejandra va a explicar más a detalle, donde dice, más bien vamos a revocar algo que habíamos dicho que era excepcional, y ahora más bien es una solución más para celebrar sesiones y asambleas virtuales. Entonces vamos a quitar ese mito que se creó de manera desinformativa para cambiar algunas cosas. Entonces, bueno, en pantalla tal vez Mauricio nos ayudas para que vean un poco estos principios que hemos hablado y los tengan por ahí, que es interacción, que yo pueda votar y demás, que sea colegiado, que es la asamblea la que está sesionando, una junta directiva, que deliberen. Y acá el tema deliberativo es que el voto se haya contado una única vez, porque lo que decíamos del ejemplo, que de repente levantar la mano y cuántas veces cuentan el voto, entonces que el voto sea contado una única vez, llevar ese registro, también autenticar el participante, que se sepa cómo va a participar. De igual manera la conservación, eso siempre se ha mantenido, o sea, que se grabe el video, la voz y demás. Nos decía un día estos en una de las capacitaciones que tuvimos esta semana, una gerente decía, Kendall, Alejandra, ¿por qué? Pero todo el mundo se ve en video, todo el mundo se ve en audio. No, es que hay modalidades para celebrar también las asambleas virtuales para que sean ordenadas. No tienen por qué ustedes estar transmitiendo todo, sino que, así como un experto en tecnología, como tenemos a Mauricio, ven lo que tenemos que ver, nos enfocamos en lo que tenemos que ver sin que se vulnere el tema de acceder a la información. Vamos a la parte que tal vez queremos que ustedes vean. Otras frases por ahí que nos gustan, tal vez que nada más estén en pantalla ahí rápidamente, pero Alejandra, tal vez tenemos este criterio que es súper actual y explicarle a todas las asociaciones solidaristas por qué es importante este criterio. Bueno, antes de entrar a eso, algo de lo que más me gusta de este criterio es el reconocimiento que viene y hace este órgano y dice, entendemos el uso que se le ha venido dando a las asambleas virtuales, lo esencial que se tornó el celebrar asambleas y sesiones de junta virtuales. Yo creo que ese primer reconocimiento es entrar en la realidad. Actualmente ya ahorita se celebran híbridas, presenciales y virtuales. Bueno, eso es un gran tema. Todavía tenemos por dicha 9 minutos, 8 minutos. Se celebran, por ejemplo, se siguen celebrando presenciales con botonera o presenciales con medios electrónicos para ejercer el voto. Se celebra, ya ahora hay una cantidad de formas que han venido implementándose, inclusive hacen la fiesta separada de la asamblea virtual porque les gustó mucho la forma ordenada en que se pudo implementar la asamblea virtual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dos cosas elementales. Viene y se da el levantamiento de la emergencia nacional por parte del Poder Ejecutivo y se dice, entonces, hay como un comunicado, como lo bien lo indicó Kendall, que dice, si ya se dejó de lado la emergencia nacional, las asambleas y sesiones de junta directiva virtuales era por esa excepcionalidad, acabándose esa excepción, entonces ya no sería válida. Y empezó un montón de asociaciones nos escribían, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacerlas o no? Entonces, muy diligentemente solicitamos el criterio al Departamento de Organizaciones Sociales, al Departamento de Asesoría Perdón Jurídica. que interrumpa, Alejandra, pero el tema tal vez importante es que cuando solicitamos el criterio les enviamos sustento de qué pensábamos nosotros, de por qué razón no guardaban relación directa. Adelante. Correcto, entonces este órgano, bueno, nos contesta hasta el 3 de noviembre, sí. Inclusive se disculpa por ahí contestar tarde, pero bueno, lo importante es ya poderles dar a ustedes claridad de qué es lo que opina el Departamento de Organizaciones Sociales, que son quienes revisan, por ejemplo, todo este tema de inscripciones y la función registral que tiene este departamento para las asociaciones solidaristas. Y destaco en pantalla lo que dice en negrita, este criterio, les agregué 2 párrafos. Ahorita vamos a ver uno último que se lo voy a dejar a Kendall porque yo sé que está muy emocionado por contarles lo que dice este criterio. Pero
esto que está señalado en negrita dice, ese departamento es del criterio que la finalización del estado de emergencia nacional por la enfermedad COVID-19 emitido por el gobierno mediante ese decreto no resulta ser un elemento que impida continuar con las sesiones virtuales, tanto para junta como para asambleas. Ahí más claro no se los pudo haber dicho, ¿verdad? No impide. Ok, vamos con el siguiente punto. Mencionan que si no hay una ley que prohíba las sesiones virtuales o una corriente jurisprudencial, en palabras cristianas, esto es que muchas resoluciones judiciales digan que eso es prohibido, relativa a este límite, las impida, o en los casos en que la propia organización expresamente no las permita en sus estatutos, que diga, se prohíben las asambleas virtuales en esta asociación solidarista. Esta asesoría los sigue considerando procedentes, reconsiderando el criterio que había emitido, que ya lo había comentado Kendall, sobre la excepción, para suprimir el elemento de excepcionalidad por las razones que hemos expuesto y por ende permitir su práctica. O sea, ya no es excepcional. Ese criterio era el 20 de marzo del 2020, luego salió otro el 22 de marzo del 2020, más o menos, no, el 78 creo que es el del 22 o el del 20, no preciso, pero estoy seguro que fue en marzo, durante apenas la pandemia se determinó, ese surge en ese momento. Por eso es que, bueno, hoy les tenemos dos regalos que ahí nos ayudará Mauricio a regalarles. Este libro de asambleas virtuales, sesiones virtuales, y el comentado por Alejandra y su servidor sobre sesiones solidaristas y el reglamento comentados. Tanto aquí está abordado ese tema como acá claramente porque son de sesiones. Y ojo que virtuales. fue antes de que se emitiera el criterio, pero habíamos sido un poco visionarios y estábamos fielmente creyentes de que esto iba a suceder y que se iba a emitir un criterio en este sentido. Entonces por eso fue que lo incluimos. Pero adicional a eso, ya para cerrar, menciona el criterio y yo le voy a hacer la pregunta a Kendall. ¿Cambió algún aspecto la finalización del estado de emergencia nacional? No, para nada. Para nada. Tan así es que hay algo que se ha dado a través del tiempo y yo les digo que hay dos temas que tienen que revisar ustedes como asociaciones solidaristas y como organizaciones. Uno, pregúntenle a sus asociados cómo quieren celebrar la asamblea. Está pasando que están diciendo, bueno, volvamos a la presencialidad, pero recuerden que eso tiene un costo y eso va a afectar de una otra manera a los excedentes. Entonces, antes de que tengan un problema, pregúntenle a sus asociados por qué van a decir y por qué no nos preguntaron qué tipo de asamblea queríamos. Número dos, ¿se pueden hacer asambleas híbridas? Sí, claramente se pueden hacer asambleas híbridas, pero la logística de una asamblea híbrida es súper compleja, más allá de la que es o sea, usted tiene o presencial o virtual, pero una híbrida implica que tenga la logística para que los que están virtuales enlacen, los que están presenciales escuchen a los virtuales y los que están virtuales escuchen a los presenciales. Eso tiene toda una logística más compleja. Bueno, Mauricio se quedó sintió porque dijo, sí, es cierto. Entonces, son aspectos a considerar. Y lo otro, el punto número 3 es, regulen muy bien el tema de emociones, tema de reglamento de asambleas, el tema en el estatuto, si acaso quieren decir, uy, Kendall, Alejandra, es que me da un poco de miedo celebrar las virtuales, no importa, está bien, el estatuto no lo dice, regúlelo, hagan la asamblea extraordinaria, modifique el estatuto e inclúyalo, tanto para sesiones de junta directiva como para asambleas y ya, pero ese principio de autonomía de la voluntad que me lo brinqué, para cerrar con ese es, usted puede hacer todo aquello que no esté prohibido por ley. Y entonces, en este libro, cuando lo hacemos nosotros los comentarios, nosotros muchas de las cosas que dijimos acá, la gente dice, ¿y qué dice la ley? ¿Y qué dice la ley? ¿Y qué dice la ley? No todo está en la ley. Alejandra le dio como ese spoiler antes. Todo lo que ustedes quieran regular de su organización, lo pueden regular en el estatuto siempre y cuando no esté prohibido por ley. Eso es la fórmula que ustedes deben saber y por eso nos corresponde a nosotros trabajar tanto con eso. Y recordemos, bueno, que en esas reformas, ¿verdad?, contar con la debida asesoría, porque las reformas a los estatutos luego pasan por ese control de legalidad que va a revisar el departamento respectivo, entonces que tengan cuidado con eso. Y ya para cerrar, señalo lo que va a aparecer en pantalla, que es uno de los últimos extractos que dice este decreto, para aquellos que estaban preocupados si las juntas directivas no iban a ser nulas, las que se celebraron después de la finalización del estado de emergencia nacional, claramente lo dice el criterio, la entrada en vigencia de este decreto per se no provoca su nulidad. Por tanto, entonces, aquellas sesiones ordinarias y extraordinarias de junta directiva posteriores a la entrada en vigencia de ese decreto, lo actuado durante esas sesiones resulta válido y por ende se puede inscribir en caso de que se requiera. Entonces, para que estén tranquilos, al menos este es el criterio que mantiene el órgano rector.
Para concluir, Mau, yo creo que nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Entonces, nada más queremos decirles que la información tiene que ser analizada de manera objetiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchísimas veces, de hecho hemos generado varios pulsos nosotros informativos para que no se vayan con simplemente un comunicado. Nos ha pasado ya una única vez con la asamblea, nos ha pasado con distintas situaciones en particular. Entonces, siempre, lo que decía Alejandra, busquen asesoría sobre las decisiones que van a tomar. Hay cambios que vienen muy grandes con el tema de su jefe, que fijo viene, ahí nada más se atrasó un tiempo, pero fijo viene, temas de gobernanza, regulación interna, mitigación de riesgos. Tecnología. Sí, no podemos no decirlo, seguridad, entre otras cosas más. Entonces, invitarlos a siempre asesorarse. Yo creo que uno de los activos más valiosos actualmente es el poder de la información, es el nuevo petróleo. Entre más información tiene usted, pues mejor le va a ir, y esa información sí, verifique que sea de calidad. Nuevamente agradecer a Cuarzo por este tipo de eventos. También agradecer a Prival, que también lo promueve, a los panelistas que estuvieron antes de nosotros, pues qué lujo más bien y qué privilegio nosotros venir después de ellos. Alejandra, no sé si tienes algunas palabras de cierre. Con Alejandra yo me despido. No, solamente igual, volver a agradecerles que se sigan informando. Estos espacios son elementales, que ustedes sean parte de estos espacios donde se informan es muy importante. Seguir teniendo información, porque precisamente el que ustedes se informen, el que ustedes quieran estar en estos espacios, provoca que se hagan mejores los procesos, puedan evitar contingencias. Entonces esa es nuestra invitación, ¿verdad? Nos motiva muchísimo enseñar al sector, sí. Poder explicar estos puntos, y bueno, un agradecimiento por todo eso, y hasta la próxima. Legalmente sí podemos.